La palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Vamos a confesar con toda nuestra seguridad, ¿sí? Que, como decimos, Mateo 16, 16, ¿sí? Decimos todos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esta confesión no es una confesión que decimos por la boca, sino con nuestro corazón tenemos que confesar, ¿sí? Sí, yo creo que, Señor Jesucristo, ¿sí? Que Dios es el Hijo de el Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Es la confesión de fe nosotros hacemos a través de esta palabra, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros oramos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados hoy aquí al lado. Vean los ojos. Si no quieren ver, ya están cansados de mirar entre los ojos de matrimonios, compartan con otras personas, ¿sí? Ya estoy cansado de mirar los ojos de mi marido, mi esposa o mis hijos. Pueden mirar otro lado, ¿sí? Pueden mirar otros lados y decimos todos juntos, transmitamos el verdadero evangelio. Una vez más, seamos verdaderas evangelistas. Amén. Como esta confesión, nosotros siendo un verdadero evangelistas, tenemos que transmitir el verdadero evangelio. Amén. Es muy importante. Ustedes ya confesaron con la boca, ¿sí? Así que siempre, no solo en la iglesia, sino en vida cotidiana de ustedes, tienen que siempre orar y transmitir este evangelio. Amén. Eso es muy importante de una vida de fe. Bueno, voy a dar la palabra hoy. El título es la expectativa de Dios hacia mí, expectativa y el deseo que tiene Dios hacia nosotros. Amén. En un estudio que hicieron en Nación Unida de Red de Soluciones de Desarrollo, hicieron una investigación de la felicidad de la persona mundial, ¿sí? Las personas del mundo, a ver qué países están teniendo la felicidad. Digamos, el nivel de la felicidad, ¿cuánto es? Y entonces hicieron esta investigación por cada país y a cada 1000 personas le hicieron esta encuesta y salió el informe. ¿Qué es? Ustedes dirán, Perú es el primer puesto de la felicidad. Dice que no, me dice que no. Corea, no. Colombia, Honduras, ninguno de Sudamérica. Bueno, tiene poca fe. Espero que algún momento, pero no, ustedes ya saben, lamentablemente la felicidad, hicieron un estudio durante 3 años en 6 categorías. ¿Cuáles son? Hicieron
las normas de ingresos, esperanza de vida, apoyo social, libertad, tolerancia e índice de corrupción, ¿sí? De esos 6 categorías, el primer puesto que se llevó es, ¿dónde es? El primero es Finlandia, ¿sí? Finlandia, los habitantes, el pueblo finlandés es el país que más felicidad siente viviendo en su país. Y después el segundo puesto sigue Dinamarca, Irlanda, Suiza, Holanda, y después, y Corea está lejos también, ¿sí? Corea del Sur está lejos y se ubicó puesto 59, ¿sí? Está lejos. Y eso que el país Corea está ocupando dentro de 10 puestos del ranking de la economía más grande de este mundo, pero no tiene felicidad. Están entrando los 10 países, mejores países más desarrollados económicamente, pero la felicidad del habitante es puesto 59. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está siendo así, teniendo todas las cosas, teniendo dinero, teniendo comodidad, ¿sí? Todo tecnológico, pero ¿por qué la gente no es feliz, es infeliz? Y lo del estudio, el más débil, la parte más débil de los coreanos, ¿cuál era? Se trataba de la encuesta de parte de la libertad de la vida. O sea, ¿qué quiere decir? Los coreanos no tienen libertad, no sienten libertad viviendo en esta tierra, ¿sí? En ese país. Todos están encerrados y no sienten la libertad. Es el puesto que más débil que le salió en la encuesta. Por eso se bajó tanto el promedio. Por eso nosotros, mirando esta encuesta y estas imágenes de esta investigación, nosotros podemos ver que nuestra vida de los coreanos y la cultura de los coreanos, podemos ver que hay muchos elementos que es no bíblicos, ¿sí? Viven no bíblicos y están atrapados en esos no bíblicos y depende de la influencia de no bíblico. Eso es el resultado de la infelicidad, de ser infeliz en esta tierra. Por eso, a través del capítulo, muchas veces nosotros, últimamente los 3 domingos, veníamos repitiendo, ¿sí? Nosotros estamos hablando siempre que disfrutemos el verdadero evangelio, ¿sí? Hoy también transmitamos el evangelio, disfrutemos el evangelio, saludamos. Está repitiendo todo el tiempo, Dios nos está hablando a través de la Biblia que nosotros tenemos que ser libres de la condenación y tenemos que ser libres por el evangelio. Pero, en cambio, no solamente las personas de este mundo, sino siendo un creyente de la iglesia, siendo un creyente por años y años, asisten, pero no se sientan esta felicidad dentro del evangelio. Es más, siendo un creyente de la iglesia, muchas personas dicen, me dice que disfrute el evangelio, que Jesucristo terminó todo, ya venció este mundo, me dice que disfrute, pero muchos creyentes no sienten esa palabra en su corazón. Dicen algunos, ¿de qué voy a disfrutar si mi vida es un desastre? ¿De qué voy a disfrutar si todo el tiempo tengo que estar pensando de qué comer, de qué vivir, de qué vestir? ¿Qué será mi vida lleno de preocupaciones? Y entonces esa palabra de disfrutar, estar feliz, esto no pertenece a mí. Muchas personas piensan así, ¿sí? Lamentablemente parece que no, parece que están felices, pero no, en verdad, por adentro, muchas personas están en esta situación. El pastor me dice siempre en el púlpito, disfruten del evangelio, disfruten dentro de Jesucristo, pero esa palabra de disfrutar no es mi palabra, pastor, perdón, pero yo escucho, vengo a la iglesia, puedo hacer todas las cosas, pero la palabra de disfrutar parece que no es para mí. En cambio hay muchas personas así, parece que no. Sino, ¿qué palabra está más acostumbrado? De la palabra de estar presionado. En vez de disfrutar
las personas están presionadas de todo el peso, de todo el cargo de este mundo. Están preocupados en Génesis 3, 6, 11. Está centralizado en nosotros, en materiales, tener éxito en esta vida. Día de mañana, ¿qué voy a hacer? Muchas personas viven con preocupaciones y en vez de disfrutar el evangelio, está presionado de las cosas de este mundo. Pero no importa, hasta acá está bien, pero el gran problema ¿cuál es? Los creyentes siendo hijo de Dios, sabiendo que Jesucristo solucionó todo el problema y a través de Jesucristo nosotros obtuvimos la verdadera libertad, pero continuamente no podemos salir en este molde viejos, en nuestra costumbre viejos. Me dice, pastor, yo sé que tengo que disfrutar en Cristo Jesús, pero no puedo. Día de mañana que la iglesia me da de comer, a mí lo que más importa a mí es mantener mi familia. Tengo que ganarme dinero, ¿sí? Día de mañana tengo que alimentar a mis hijos. Tengo que trabajar para enviar dinero a mi país. Esto es la realidad que está sucediendo. Continuamente sabiendo esta verdad, pero no puede salir de ese molde. Está atrapadísimo. Y apenas parece que se desvía, regresa otra vez su costumbre anteriores, su costumbre viejos. Y entonces al estar así, ¿qué libertad van a tener? ¿Cómo van a disfrutar? Siempre están preocupados, ¿sí? No pueden dormir. ¿Qué puedo hacer? Mañana, ¿qué voy a comer? Están atrapadísimos de esta cosa. A esto que le decimos, a estas personas, a estos creyentes, le decimos que hacen una vida de fe religiosa, ¿sí? Una vida de fe religiosa. Muchos creyentes de la iglesia Corea viven atrapados en condenación. Yo otro día le dije también, muchos creyentes viven de las cosas que ni siquiera va a suceder. Están anticipando la preocupación, ¿sí? No, ni siquiera sucedió ese problema, pero toda la persona dice, ¿qué hago si me sucede esto? ¿Qué hago? ¿Qué voy a prevenir para cuando llegue ese momento? ¿De qué van a prevenir? ¿De qué van a estar pensando eso si no va a pasar? Dice que más de 90% de las personas vive con ese pensamiento de preocupación de las cosas del futuro, de las cosas que ni siquiera va a pasar. Y entonces, qué tontos, ¿no? Qué dolor de cabeza. Si no va a suceder, ya estamos preocupados de las cosas que no se va a suceder. Y entonces no podemos disfrutar, no tenemos libertad. El hombre no tiene libertad. Y vive en condenación, se condenan a sí mismos. Yo no puedo, yo soy así, yo hice de maldad. ¿Qué voy a la iglesia si yo pequé? Se condenan a sí mismos y se condenan en el molde de sus normas, no la palabra de Dios, sino en sus normas se condenan solos y viven una vida lleno de con preocupaciones y con la presión. Realmente nosotros tenemos que salir. Estos son todos engaños de Satanás, ¿sí? No sean engañados. Ustedes ahora, si por ahí no me pueden entender, pero ustedes un día van a entender que esto es el engaño de Satanás, ¿sí? Dios nos abre nuestras mentes, nuestros ojos espirituales y vamos a dar cuenta que esto es el engaño de Satanás. Por eso, ustedes se acuerdan, los 3 domingos veníamos leyendo el capítulo Romanos, capítulo 8, ¿sí? Y habían puesto los 3 declaraciones que hizo el apóstol Pablo, ¿sí? Y que habíamos dicho, el pastor dijo, aunque nosotros no nos olvidemos todo el capítulo Romanos capítulo 8, pero si nosotros tenemos estas 3 declaraciones, ya tenemos hecho nuestra vida de fe. Amén. Y entonces vamos a ver estas 3 declaraciones, vamos a leer todos juntos.
3 declaraciones. Vamos a leer todo juntos, ¿sí? Lentamente en voz alta, ¿sí? Romanos 8, 1, 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Ya estamos libres. Dios, el Espíritu de vida de Cristo Jesús nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Ya terminó. Y el segundo declaración es Romanos capítulo 8, 28. Vamos a leer todo junto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Todos ustedes son llamados de Dios. Amén. No es casualidad. Dentro de Jesucristo no hay casualidad. Venir el culto en español, viajando tan lejos hasta Corea. Vine a ganar dinero, vine a trabajar, vine a estudiar. Pero ¿qué estoy haciendo el domingo aquí en la iglesia? Ustedes tienen que admitir, es un plan de Dios. Amén. Lo llamó Dios a ustedes en este lugar. Amén. Y entonces, las preocupaciones no hay problema. ¿Por qué? Al final, todas las cosas, sean cosas buenas, cosas malas, felicidad, infelicidad, lo que sea, al final todo ayuda a bien. Amén. Les ayudan todas las cosas y al final nos deja en beneficios, en bien. Y el tercero es del domingo pasado, el versículo del domingo pasado, es Romanos capítulo 8, 38, 39. Vamos a leer todos juntos, Romanos 8, 38, 39. Leemos juntos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué dice? Ninguna cosa, ¿sí? Profundidad, la altura, la anchura, ¿sí? Lo que sea Satanás, sea engaños, dinero, economía, éxito, que sea, nada puede separar del amor de Dios. Amén. Tienen que tener esa seguridad. Y en esta palabra, en otra palabra, ¿qué quiere decir? Ninguna cosa, no tenemos que vivir por ninguna preocupación, porque Jesucristo siempre está junto con nosotros. Amén. Junto con nosotros. No duden, ¿sí? No duden esta palabra, está junto. Así que ustedes acuérdense estas 3 declaraciones. Amén. Es muy importante para nuestra vida de fe. Hoy está Rito aquí participando junto con nosotros. Rito hacía mucho que no podía venir por su trabajo. Sí, igual él siempre estuvo siguiendo por YouTube. Y al final pasó mucho tiempo, pero Dios estaba junto con él, está junto con él y envió otra vez al culto en español. Amén. Nada te puede separar del amor de Dios, Rito. Amén. Así que no te preocupes, todas las preocupaciones, problemas que hay en adelante, ¿sí? Es totalmente el engaño de Satanás. Amén. Nosotros tenemos que seguir adelante. Nunca tenemos que retroceder nuestra fe, ¿sí? Adelante. ¿Sí? Dios, confíen en Dios, confíen en Jesucristo. Amén. Dice como estas 3 declaraciones. En una palabra, estamos totalmente garantizados nuestra vida. Garantizado. Ustedes cuando compran un auto, ustedes, si hay 2 automóviles, ¿no? Uno no tiene garantía, el otro te da una garantía de 30 años. Entonces, ¿qué automóvil compraría? De garantía gratis de 30 años, ¿no? Pero esta garantía no es una garantía de 30 años de automotor, sino estamos garantizados toda nuestra vida. En esta vida, 100 años, 110, con suerte, y cuando morimos, vamos al reino de los cielos, eternamente estamos garantizados cada uno de nosotros. Amén. Por eso el problema de sus hijos, de su marido, de su esposa, dejen todo en manos de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué? Su marido, sus hijos, es su marido, su hijo, su esposa, pero al mismo tiempo
son los hijos de Dios. Y hoy está hablando que nada puede separar del amor de Dios, ¿sí? Y cualquier problema, Dios les ayuda, unen todas las cosas y le ayudan a bien. Amén. Por eso ustedes acuérdense bien. Por eso acuérdense en estas 3 declaraciones de Romanos capítulo 8. Es muy importante. Pero hoy, desde hoy vamos a ver el capítulo Romano 9, ¿sí? Romano 9. Y el apóstol Pablo está enfatizando una vida de fe muy diferente en Romanos capítulo 8, ¿sí? Ya desde el capítulo 9 está hablando totalmente diferente. ¿Qué es? Especialmente en el capítulo 9 está enfatizando el deseo de evangelización. ¿A quiénes? A los hermanos, a los parientes, a nuestros paisanos, ¿sí? Está enfatizando en esto. Si el capítulo 8 enfatizaba que tengan seguridad, ¿sí? Que Jesucristo está junto con ustedes, no pierdan la fuerza, pero en capítulo 9 está hablando ahora, sí, si una vez ya estamos asegurados, tenemos que salir a evangelizar. Amén. Eso es lo que está enfatizando en el versículo 9. Por eso, mirando esto, podemos ver que el apóstol Pablo vivió una vida de siempre desear, comunicando con Dios, vivió una de desear salvar las almas, ¿sí? Salvar las almas de otras personas, de sus paisanos, de su nacionalidad. Amén. Ahora en nuestra iglesia también, y dentro de ustedes también, seguramente habrán los creyentes que no creen en Jesucristo, ¿sí? Ustedes, hay familiares que no creen, ¿no? Hay hermanos y hermanas que no creen en Dios, ¿no? Y entonces, ustedes, a través de esta oportunidad, quiero que aferren esta palabra. Amén. Aferren esta palabra. Oro para todos los creyentes del culto en español, a través de esta palabra de hoy, que ustedes sea un tiempo de abrir los corazones de ustedes y puedan decidir de desafiar verdaderamente, de transmitir a nuestros paisanos, a nuestros hermanos, a nuestros parientes, este verdadero evangelio. Amén. Punto 1 es, el punto 1 es el deseo de salvar las vidas, el deseo de salvar vidas. Vamos a leer Romanos capítulo 9, 1, 2, todos juntos en voz alta. Verdad digo, en Cristo no miento, y ni mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Qué está diciendo? El apóstol Pablo, la vida del apóstol Pablo, después de encontrar a Jesucristo, donde en el camino de Damasco, al encontrar a Jesucristo resucitado, él desde ese momento cambió 180 grados, ¿sí? Cambió totalmente su carácter, su forma, su identidad, su personalidad. ¿Cómo? Antes de encontrar a Jesucristo en el camino de Damasco, ¿cómo era el apóstol Pablo? Pablo era el perseguidor que seguía a todos los cristianos. Mataba, molestaba, insultaba, ¿sí? Perseguía todo el tiempo, pero cambió a 180 grados cuando encontró a Jesucristo en el camino de Damasco. Por eso, y después de cómo cambió, de un perseguidor, ¿sí? Cambió totalmente para un evangelista. Amén. Ustedes también, en este momento, ustedes todos encontraron a Jesucristo. Amén. Ustedes los llamó Jesucristo en este lugar. Y entonces, ustedes ya no importa sus vidas anteriores, ¿sí? Cómo han vivido, cómo han tenido su vida, qué problemas hayan tenido. Dios, desde el momento del encuentro con Jesucristo, su vida cambió de ser un evangelista. Amén. Un evangelista, un hijo de Dios. Especialmente en el libro Gálatas 2:8, apóstol Pablo recibe una misión especial de Dios. ¿Qué es? Que fue llamado como apóstol de los gentiles, ¿sí? Gentiles extranjeros. Fue llamado como un apóstol,
un evangelista para transmitir a los extranjeros. Y por eso le dicen que fue llamado como apóstol de los gentiles. Y en Hechos 20:24 dice, para testificar a los extranjeros, ¿qué dice? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Amén. ¿Qué dice? No es ni siquiera su hermano, no es ni siquiera su familia de sangre, no es nadie. Pero dice que hasta la muerte puede dar para evangelizar a esos extranjeros. Amén. Puede dar su vida. Ni estimo preciosa mi vida. O sea, no vale nada mi vida. Si yo para testificar a ese compañero, para testificar a ese amigo, aunque yo muera, voy a ir a testificar, voy a transmitir el evangelio. Amén. Como la confesión de fe de Pablo, para finalizar de testificar el evangelio de Dios, él ni siquiera importó su vida. Pero si vemos en el capítulo de hoy, el apóstol Pablo está teniendo un gran dolor y tristeza. Ustedes ahí en el versículo 2 dicen, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Continuo dolor, pero ¿qué dolor es? Ustedes tienen que saber, ustedes también sienten dolor, ¿no? Ustedes, la mayoría del dolor de ustedes, ¿qué dolores son? Muchas personas tienen dolor. Pueden tener dolor de enfermedad, dolor de vivir una vida de complicado en esta vida. Pueden tener dolor, pueden sentir dolor por malas economías. Pueden sentir dolor por las relaciones humanas de los seres queridos. Sí, pueden tener dolor, muchos dolores, pero el dolor que está hablando el apóstol Pablo y el dolor y la tristeza que está hablando el apóstol Pablo en el versículo 2 no es el dolor de cosas de este mundo, no es el dolor y tristeza de mi vida, sino que dolor es, era el dolor espiritual. Dolor espiritual, ¿qué quiere decir? Si vemos en el versículo 3, dice así, en el versículo 3, vamos a leer todos juntos. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne. Sentía el dolor y profunda tristeza, ¿por quién? Por sus paisanos, por sus hermanos, por sus parientes de sangre, ¿sí? Sentía un dolor porque yo estoy transmitiendo el evangelio a los extranjeros y estoy salvando la vida y las almas, pero al mismo tiempo el pueblo de Israel estaba perdiendo totalmente esa verdad, ¿sí? Y ellos no creían esta verdad. Porque el apóstol Pablo, a través de la redención y de la resurrección en la cruz de Jesús, obtuvo la vida eterna y estaba testificando esta verdad. Pero el pueblo de Israel, ¿quién eran los hermanos y los parientes? No creían esta verdad, no creían para nada. Por eso, al saber esta verdad, estaba teniendo tristeza y gran dolor por el pueblo de Israel, ¿sí? El dolor y la tristeza no era por mi bien, no era por mis cosas, sino la tristeza, el dolor era por los pueblos de Israel. Eso es lo que está hablando a través de este versículo. Por eso está confesando que para que puedan ser salvos sus hermanos, él podía ser anatema, ¿sí? Él recibe toda la maldición. Puedo morir, pero para que ellos sean testificados. Amén. Entonces yo quiero preguntar a ustedes, si en este momento tenemos la libertad de evangelizar, pero ustedes si estarían en una situación, si al testificar el evangelio, si viene una policía, lo arrestan o lo matan, ¿ustedes podrían testificar el evangelio dando su vida? ¿No? Son muy sinceros. Yo tampoco. Ustedes,
No me vean así, pero yo tampoco hay que estar en esa situación, ¿sí? Si alguien me pone un revólver en mi cabeza, me dice, no transmita más el evangelio, nega que Jesucristo no es el Hijo de Dios y que no es nadie, no. Yo por ahí puedo decir, puedo negar esta verdad, ¿sí? Pero nosotros en ese momento también, como el apóstol Pablo, ni la muerte, ¿sí? Ni la muerte me importa para que sea evangelizado el pueblo de Israel. Amén. Tenemos que tener esta confesión y esta fe. Y mirando a este Pablo, ¿usted qué siente? Tenía toda la pasión y el deseo de evangelizar. Él, si no evangelizaba, si no podía estar ni un momento quieto, si veía a alguien al lado, iba a testificar el evangelio, ¿sí? Siempre vivió con la pasión de evangelizar el evangelio. O sea, estaba concentrado de salvar las almas de la gente. Ustedes también en sus alrededores y en sus familiares o en sus paisanos deben haber muchos conocidos y seres queridos que no creen en Jesucristo, ¿sí? En mi familia también hay muchos que no creen. Por eso, pero ustedes, ¿qué tienen que ver? ¿Qué tienen que sentir mirando a esas personas, a esas familias, a esos hermanos? ¿Qué tienen que ver? Ustedes tienen que sentir lástimas y tienen que sentir como el apóstol Pablo el dolor, ¿sí? Mirando a sus familiares que no creen en Jesucristo, tienen que sentir penas, lástimas y dolor profundo por sus familias. Amén. Por eso, y hay una oportunidad, ¿sí? Voy a hacer una propaganda. No se siente dolor. No sufran por su familia que no cree en Jesús. Hay oportunidad. ¿Cuándo es? El día 7 de mayo a las 3 de la tarde, que es el sábado, hacemos un concierto musical en la iglesia. Pero ese concierto no es un concierto de los personales de esta iglesia, sino llamamos a los famosos. Ustedes, si llego a nombrar, pueden reconocer. Ustedes no sé, pero los coreanos, cuando digo este nombre, va a ir a cantar Pablo Shin. No. Es una broma. Si va a ir a cantar en el escenario Pablo Shin, nadie van a venir, ¿sí? Pero vienen muy conocidos, ¿sí? Son actrices, cantantes famosos, ¿sí? Son cantantes de este mundo, pero son todos cristianos, verdaderos cristianos. Y entonces van a venir el 7 de mayo, ¿sí? A las 3 de la tarde. Y después yo voy a anunciar. Voy a continuar haciendo un anuncio, pero quiero que ustedes, si tienen ese dolor y ese sufrimiento, inviten ese día. Y encima ustedes vieron la iglesia como es abajo, ¿no? En la sala principal. El audio, todo eso es inmenso. Y hoy el pastor nos prometió, si ustedes quieren sentar en el lugar asiento VIP, hay una oportunidad, traigan nuevos creyentes. Entonces pueden sentar juntos en el mejor asiento. Eso es lo que prometió, ¿sí? Pero si quieren ver de lejos, no traigan nadie. Siéntese ahí atrás de todo y miren ahí un poquito y se regresan. Pero es una oportunidad, ¿sí? Muy buena oportunidad. Así que acuérdese el 7 de mayo a las 3 de la tarde, ¿sí? Por eso, y también, según mi experiencia, mis amigos, yo cuando voy a Argentina tengo amigos argentinos, hay amigos coreanos, ¿sí? Medio coreano, medio argentino. Nosotros hablamos mitad y mitad. Hablamos coreano, mitad español. Y esos amigos, hay muchos no creyentes. Yo voy a decir, y digo, Jesús te ama. Y empiezo a hacer el mensaje de aceptación. Me dice, anda, sí, ¿qué te haces? Me dice. De verdad, si tú no eras así antes. Por eso, evangelizar a su familia, a sus parientes, es muy complicado. Porque esa persona me conoce todo como soy. Porque desde pequeño crecimos juntos, haciendo maldades, ¿sí? Haciendo insultos. Y entonces es difícil.
Es difícil. Por eso, hoy el pastor que dijo, para eso existe la iglesia, ¿sí? Para eso está la iglesia, para que ustedes inviten. Así que este día, ustedes no digan, vamos a la iglesia que hay un concierto, sino díganle, vamos a ir a ver un teatro musical. Vamos a ver que hay una función especial de VIP que sale $50,000, ¿sí? Que conseguí un boleto, vamos para ir a ver ese concierto, ¿sí? Digan así, tiene que ser inteligente. No digan, vamos a iglesia, así aceptamos a Jesucristo. Entonces un no creyente no van a querer venir, ¿sí? Porque a veces por el evangelio tenemos que mentir, ¿sí? Son buenas mentiras esto. Esta mentira está permitido por Dios. Amén. Así que ustedes quiero que puedan invitar muchas personas en ese día. No importa si es coreano o extranjero. Sí, lo que vengan ustedes, inviten. La entrada es gratis y van a estar en el mejor lugar. Por eso, como esto, existe este culto en español. Este culto español, ¿por qué existe? Para que ustedes sean protagonistas y sean evangelistas para salvar a las 26 naciones. Amén. Para eso está. Por eso oro para todos los creyentes del culto en español, que a través de la palabra de hoy y a través de este culto en español, sea todo verdadero discípulo para salvar a cada uno de sus países. Amén. Punto 2 es la bendición dada para transmitir. La bendición dada para transmitir. Vamos a leer todos juntos. Capítulo 9, versículo 4 y 5. En voz alta. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Apóstol Pablo enfatiza que para los pueblos de Israel, ellos son las personas y es la nación que recibieron la mejor bendición antes que nadie, ¿sí? El pueblo de Israel fue elegido y antes que nadie tuvo la bendición para creer en Jesucristo. Y aquí la palabra donde dice que son israelitas tiene significado que es nación elegida especialmente por Dios, ¿sí? Esto es lo que quiere decir. No solo elegido, sino Dios le dio varias bendiciones. ¿Qué dice? Esto es lo que está analizando el apóstol Pablo. ¿Qué bendiciones le dio? ¿Qué dice? Adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto, promesa y patriarcas y Cristo. ¿Qué dice? Si vemos, quiere decir que le dio todos estos privilegios, ¿sí? De adopción. Ustedes si vemos en el capítulo, antes que nada empieza expresando con la palabra adopción. Ustedes vean la característica de adopción. Si alguien me adopta, no es que yo elegí ser un hijo adoptado, sino el Padre me elige, sí, yo te adopto. Como esto, Dios nos adoptó a cada uno de ustedes. Amén. Dios nos adoptó y nos recibió como su hijo. Amén. Por eso, nosotros no elegimos, Dios nos eligió, ¿sí? Ustedes tengan esta seguridad. Y nosotros tenemos todo el privilegio porque nuestro Padre es Dios. Amén. Y el pueblo tenía muchos privilegios y bendiciones. En una palabra, el pueblo de Israel disfrutaba del derecho adquirido. Ellos tenían toda la prioridad para disfrutar la bendición de ser hijo de Dios. Amén. Me está saliendo mucho tos, disculpe. ¿Cuál era que ellos, antes que otras naciones, tenían oportunidad de creer en Jesucristo? Tenía oportunidad. Antes que nadie tenía primera oportunidad para aceptar a Jesucristo. Pero ellos no sabían esta sorprendente bendición. No sabían esta bendición y ellos estaban perdidos. No estaban dando agradecimiento de esta bendición, de este privilegio.
Entonces al ver esta imagen, Pablo tenía pena, lástima. Ustedes también tienen que sentir penas y lástimas por los seres queridos, por sus familiares. Amén. Y entonces hay una palabra así. Ustedes, si mirando a los no creyentes que están muriéndose al lado sin conocer a Jesucristo, al lado de ustedes, ustedes tienen que tener, si ustedes no sienten ningún dolor por ese no creyentes, si no sienten para transmitir el evangelio, ustedes tienen que verificar si son cristianos o no. ¿Sí? Si ustedes al lado de ustedes, una persona está perdido y no conoce a Jesucristo y no sentir nada por él y no transmitir ni una palabra del evangelio, ustedes verifiquen si es cristiano o no, ¿sí? Si son hijos de Dios o no. Muchas almas de sus nacionalidades y de sus seres queridos están muriéndose en este momento, ¿sí? Quiero que sienta la urgencia de transmitir el evangelio, amén. El gran problema es que ustedes no sientan nada mirando a los paisanos de ustedes, ¿sí? Eso es el gran problema. En este momento Dios nos da la misión a cada uno de ustedes, ¿sí? A ustedes y a mí nos está dando la misión. ¿Qué es? Dios quiere que nosotros seamos testigos de testificar a Jesucristo. Amén. De testificar a Jesucristo. Esto es el deseo máximo que espera Dios por nosotros. Amén. El deseo que más quiere no es que nosotros ganemos mucho dinero, que demos ofrenda. Es importante. Pero el deseo de Dios es que nosotros salgamos a transmitir el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por eso nos hizo creer antes. Por eso nos llamó a esta iglesia Yewon. ¿Sí? Ustedes tienen el privilegio de ser el pueblo Israel espiritual, ¿sí? Ustedes no son judíos, no son de Israel, ¿sí? Pero nosotros somos el pueblo Israel espiritual, que fue elegido por Dios. Amén. Ustedes siempre tienen que tener ese pensamiento, ¿sí? No duden. Y por eso nosotros tenemos que ser un verdadero evangelista. Y entonces, ¿cómo podemos hacer? A través del poder celestial, con la misión celestial y con el talento celestial que nos dio. Nosotros siempre tenemos que estar restaurando a través de la palabra y con la pasión de ser un verdadero evangelista. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, que tenemos que saber que fuimos llamados como evangelistas de salvar a los 237 naciones, y con esta pasión y con este poder celestial y con la misión celestial y con el talento celestial, que todos seamos testigos de la ampliación del reino de los cielos. Amén. Seamos todos testigos. Amén. Como saludamos hoy al principio, vamos a hablar otra vez. Transmitamos el verdadero evangelio. Seamos verdaderos evangelistas. Amén. Seamos verdaderos evangelistas. Así no podemos evangelizar a nadie, ¿sí? Seamos verdaderos evangelistas. Amén. Transmitamos el verdadero evangelio. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a orar. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por restaurarnos nuestra salud y gracias por venir en este lugar y de poder entregar este culto a nuestro Señor. Señor, a través del deseo de salvar las almas, podamos hacer la evangelización familiares y a la evangelización a nuestros parientes y a nuestros paisanos. Y también más allá podamos evangelizar a las zonas donde estamos y podamos trabajar a los compañeros del trabajo. Y también, Señor, háganos que podamos hacer el desafío del pacto de transmitir el evangelio y a través de esta bendición tener la seguridad y la claridad que nosotros fuimos llamados
como el pueblo de Israel espiritual, y teniendo la pasión y la fe, y podamos ir ampliando el reino de Dios. Al hacer así, establezcanos solamente como absoluto discípulo de Cristo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entregar la ofrenda.